Sonríe. Sobran razones para alegrarnos este día. La gloria de Dios nos rodea y su buena mano está creando nuevos regalos para ti y para mí. Nos sorprenderá. Hoy, en este espacio, recibiremos varios de esos grandes regalos. Seremos animadas para seguir nuestro andar como discípulas de Jesús a través de enseñanzas que iluminarán nuestro camino. Se fortalecerán nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro gozo. Somos Mujeres Oreb, discípulas de Jesús del siglo XXI. Amamos a Dios por sobre todas las cosas. Creerle y confiar en Él es el fundamento de nuestra vida. Así que vayamos juntas a abrir el regalo que Dios tiene hoy para nosotras. ¡Comenzamos! Pues vamos a orar para darle gracias a Dios por esta reunión y también para ponernos en sus manos que nos enseñe. Qué hermoso, Señor, poder hacer esta declaración tan real que tú eres el que pelea nuestras batallas, Señor. De pronto nos sentimos tan pequeños, tan vulnerables, pero podemos confiar en ti, nuestro Dios todopoderoso, que nos defiende, que resuelve las cosas según tu perfecta voluntad. Eres sabio, eres bueno, eres amoroso, Señor, y en ti descansamos. Ahora mismo nos ponemos en tus manos para que, pues en esa paz, ahora tú nos enseñes algo más para formarnos como discípulas. Sé nuestro Maestro, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis preciosas. Pues seguimos con la serie Perdonadas para perdonar. Siempre tienen como nombre de telenovela nuestras series, ¿verdad? Perdonadas para perdonar. Y qué hermoso que estudiamos una buena parte de la maravilla que es el perdón de Dios en nuestras vidas. Pecadoras como somos y no tendremos que pagar. Y ni siquiera, no digo ya en la vida eterna, ni aquí, ¿verdad? Porque el Señor nos consiente, nos bendice, nos da más allá de lo que nos merecemos por su gracia preciosa. Como decía David, me has tratado como una persona excelente. Y eso que ni soy, ni nada excelente, pero así me has tratado, me has abundado. Pero entonces, ese perdón que Dios nos ha dado lo debemos de transmitir a otros. Y no solo por el bien de otros, sino por nuestro propio bien. Por eso el título del tema que comenzamos la semana pasada es la libertad del perdón. Y vean que no es solo libertad que le damos a aquel que nos hizo algún daño y que debemos perdonarlo, sino es una libertad que nos concedemos a nosotras. Porque no hay peor esclavo de la falta de perdón que el que lo está ejerciendo, el no perdón, ¿verdad? Que el que guarda en su corazón ese dolor, ese recuerdo, ese resentimiento, ese, pues incluso odio o hasta deseo de venganza, ¿verdad? De que no le vaya bien a tal persona, porque no se lo merece, porque me hizo tal o cual persona, tal o cual mal. Bueno, la semana pasada vimos a Pedro preguntándole al Señor esa pregunta tan pertinente que nos ayudó a nosotras, porque ganas nos daban de hacerle la pregunta: Señor, ¿cuánto debo perdonar? ¿A quién debo perdonar? ¿Qué clase de ofensas debo perdonar? ¿Cuántas veces le debo de perdonar a fulano, a fulana? ¿Y qué nos dijo el Señor, mis hermanas? 70 veces 7, 490. O sea, llevamos un cuadernito, ya me hiciste una, ya me hiciste dos, como en la piñata, ¿no? Ya me hiciste tres. 489, y ahora sí la que sigue verás, mugroso, porque ahora sí me dio permiso el Señor de no perdonarte. No significa eso, ¿verdad? ¿Qué significa? Todas, ¿verdad? Los límites del perdón no tienen límites. Y el Señor le contestó a Pedro 70 veces 7, y luego para aclararle más y a nosotras le da una parábola, la parábola de los dos deudores. Y le dice: a ver, mi querido Pedrito, tú que andas poniéndole límites al perdón, en otras palabras sería: Dios, yo le he puesto límites al perdón para ti. No, los dos deudores, uno que debía muchísimo, hartísimo, y otro que debía poquito. Y al que el que debía mucho se le perdonó la deuda, pero ese no le perdonó al que le debía poquito. Y entonces dijo que ese se iba a ir al rosticero, ¿ok? Dice que ahí será el lloro y el crujir
de dientes. Bueno, pues nos enseña los límites del perdón, las bases del perdón, que perdonamos porque Dios nos ha perdonado a nosotros y porque todos los seres humanos somos pecadores. Pecamos de diferente manera y actuamos de diferente forma, pero todos somos transgresores unos a otros. En este mundo todos nos hacemos daño de una u otra manera. Daño chiquito, daño grandote, daño sin querer. Como decimos tanto, ¿verdad? Fue sin querer queriendo, dijo el Chapulín Colorado. Y bueno, todos nos hacemos daño. Entonces las bases del perdón es que todos somos pecadores. Y los alcances del perdón, que tiene repercusiones hasta la vida eterna. Y aquí había una explicación que mi esposo nos daba, porque eso de que si no perdonas te vas a ir al infierno, entonces sí es por obras, ¿no? Es el castigo. No, más bien lo que significa es que cuando perdonamos es una evidencia de que sí hemos sido realmente perdonadas y que somos salvas, ¿verdad? Pero una persona que no es capaz de perdonar, pues entonces está en duda si esa persona es salva, si esa persona conoce verdaderamente el perdón de Dios. Y a eso se refiere entonces con que pues se va a ir a chicharrar al infierno. Bueno, pues entonces eso fue lo que vimos. No, también nos faltó la fuente del perdón. Y bueno, la fuente del perdón es en nuestra relación con Dios, con el perdonador. Él es el que nos ayuda. Ni siquiera es un mérito nuestro la capacidad para perdonar, sino que es una obra de Dios en nosotros. La profundidad y resultado inmediato del perdón, pues es libertad para nosotros, es sanar nuestro corazón, es poder levantar nuestras alas para experimentar muchas otras bendiciones que a lo mejor no estamos experimentando porque no hemos perdonado. Y entonces nos quedamos hasta ahí, ¿verdad? Hoy vamos a ver la segunda parte. Si no tienen hojita, creo que Isa ahorita tiene hojita, ¿verdad? Porque trajimos la de la semana pasada, espero, muchachas. Si no la trajeron, ya mataron otro árbol. Digo, no las quiero hacer sentirse culpables, ¿verdad? Pero vamos entonces con la segunda parte. Derribemos los mitos del perdón. Ahora, de pronto tenemos como ideas acerca del perdón equivocadas y por eso tal vez traemos ahí una carga en la espalda. Es que yo no he perdonado. Y capaz que ya perdonaste, pero ni siquiera te has dado cuenta. Mi esposo nos ha contado de un testimonio de una hermana que estuvo en cita pastoral y fue a la cita pastoral porque ella se sentía muy, muy cargada porque le dijo a mi esposo, es que yo no he perdonado a mi mamá, pastor. Y bueno, pues ya empezó a platicarle más o menos la historia. Dice, es que mi mamá fue muy mala conmigo. Somos 2 hermanas. Y mi otra hermana era su consentida de mi mamá. La apoyó mucho. A mí no me apoyó. A mí me trataba feo. Me insultaba. Me decía que soy fea. Me decía que no iba a hacer nada de mi vida. Me trataba tan mal. Y a mi hermana también. Y eso me dolió mucho, pastor. Y pues yo creo que yo no la he perdonado. A ver, hermana, ¿y por qué dice que no la ha perdonado? Pues por eso, pastor, porque mire, todavía me acuerdo de lo que me hizo mi mamá y ahora está enferma y vive en mi casa. Y entonces dijo el pastor, vive en su casa su mamá. Y su hermana, no, mi hermana no está con ella porque mi hermana es muy mal agradecida con mi mamá, pero yo soy la que la cuido. Sí, y la cuida. Sí, yo le doy de comer, yo la cambio porque ya no puede ir al baño, la atiendo, la baño, así. ¿Y por qué dice que no la ha perdonado? ¿Acaso cuando le da de comer le dice, ay, malvada vieja, ten tu comida? O la talla así muy fuerte para que le duela cuando la baña? ¿O por qué dice que no la ha perdonado? No, pastor, al contrario, yo le hago su comida que le gusta y se la doy con mucho cariño y le digo, mamita, cómete tu comida, y la baño y la cuido y le pongo su pijamita suavecita bien lavadita para que no se irrite su piel y la atiendo. Entonces, ¿por qué dice que no la ha perdonado, hermana? Ya la perdonó. Lo que pasa es que como usted dice, no he olvidado, piensa que no la ha perdonado, pero no es el perdón necesariamente haber olvidado. Para poder olvidar necesitaríamos que nos diera amnesia, ¿no? Que nos dieran un guamazo en la cabeza o estuviéramos así bien de plano muy malas de memoria para que no nos acordemos de las cosas. Pero como hay mitos, ¿no? Porque nos han dicho, perdonar es olvidar.
Entonces, si no lo olvidaste, no he olvidado. Entonces hay que ir a cita pastoral, a decirle al pastor, a confesarle mis pecados, ¿no? Así como en el confesionario de los católicos. Me vengo a confesar, pastor, de que no he perdonado, porque no he olvidado. Entonces vamos a ver, hermanas, estos mitos. Hay otros, además de de el perdón es olvidar. Algunos opinan que el perdón es un tema difícil. Y dice mi esposo, yo pregunto, ¿por qué habría de serlo? Les explico, este estudio lo escribió mi esposito, pero lo dejé descansar y yo se los estoy compartiendo. Pero, ¿por qué habría de ser un tema difícil el perdón? ¿Acaso no está claro con nosotros? ¿Acaso la Biblia no se trata de un tema tratado adecuadamente? En la Biblia está clarito, ¿verdad? Pero ¿por qué es difícil? Bueno, por los mitos tal vez, porque existen demasiados conceptos falsos sobre el perdón. Entonces vamos a analizar estos conceptos y tal vez nos vamos a quitar de la espalda algunos complejos de culpa que tenemos porque tenemos unos malos conceptos. El primer concepto, perdonar no significa perder la memoria, como les decía ahora. ¿Se acuerdan de lo que les hicieron? Pues sí, yo creo que todas, ¿verdad? Y estamos hablando, mis hermanas, de faltas de todo nivel, ¿eh? Cuando hablamos del perdón, de una pequeña acción que alguien me hizo que debo perdonar, pero también estamos hablando de faltas de nivel mayúsculo, ¿no? Por ejemplo, la hermana Kay Warren, ella nos habló, nos dio testimonio un día de que ella fue abusada sexualmente cuando estaba pequeña. Y entonces que traía en su corazón ese enojo, ese odio contra esa persona. Y hasta que ella pudo perdonarlo, pudo sanarse de toda esa amargura que traía en su corazón. No lo olvidó, por supuesto, pero pudo soltar a la persona. Entonces hay de todo nivel. Y de pronto fíjense que a las personas con las que más tenemos cuestiones de perdón es dentro de nuestro núcleo más cercano, ¿no? Dentro de la familia, pues porque es con quienes más interactuamos. Y hay también de todo nivel, como esta hermana que compartía que en su familia, pues ella era la no consentida, ¿no? Y entonces en la familia hay transgresiones que nos hacemos unos a otros. Y como los hijos somos pero rete buenos para pensar que les tenemos que perdonar a los papás, ¿no? Porque los papás se equivocaron tanto con nosotros. Y luego los papás también traemos la carga acá en nuestra espalda por lo que hicimos mal con los hijos y que si la regamos en esto y aquello. A ver, hermanas que son mamás, ¿la han regado como mamás algún día? Mea culpa, ¿verdad? Bueno, ya hablamos del perdón de Dios para nosotras, ¿verdad? El Señor nos ha perdonado. Cuando dimos una serie, Mari, ¿te acuerdas? Madres que bendicen. Hablamos de eso, ¿verdad? Uy, que traemos acá un montón de cargas porque madres que bendicen. Y yo digo, ay, pues yo no soy de esas, ¿verdad? Yo le he regado, pero si bien y bonito y traemos acá. Pero el Señor nos quita esa carga de nuestra espalda. Pero luego a los hijos, pues ahí van cargando, ¿verdad? Y luego es así como muy socorrido el buscar como el que mis papás hicieron esto, aquello, porque queremos como justificarnos de nuestros errores como hijos, pues porque fue culpa de mis papás, porque no me hicieron, no me dieron, porque no funcionaron como yo quería. Y entonces los hijos tenemos que aprender a perdonar a nuestros papás. Y desde esta perspectiva de que pues todos somos pecadores, como vimos la semana pasada, ¿verdad? De que todos, yo les hablaba de mi papá, pues cómo esperar perfección de mi papá o de mi mamá si ellos tampoco tuvieron papás perfectos. Y quién sabe cuántas carencias tuvieron que no les permitieron formarse para después ser unos excelentes papás. Y ahí vamos con la cadenita, ¿no? De seres humanos imperfectos. Entonces, hay una gran diferencia entre olvidar y no acordarse de algo. O le agregaría yo, y no estarse acordando y acordando y acordando de algo. Perdonar nos libera de tal manera que no enfocamos nuestro pensamiento en la maldad que nos hicieron. Pero si no sufrimos amnesia, no podemos decir que lo hemos olvidado todo. Entonces es diferente, ¿verdad? Olvidarlo a estar rumiando. ¿Saben lo que es rumiar, verdad? Los animales estos que tienen como
varios estómagos, ¿no? Y que regresan y remastican y entonces ahí estamos masticando y masticando aquello, dándole vueltas. De acuerdo con la parábola que leímos la semana pasada, el Señor perdonó a su siervo, pero no olvidó la deuda. De hecho, la recordó perfectamente bien, sabía cuánto le debía, exactamente con centavos y todo. La recordó perfectamente cuando le vinieron a contar de las acciones malvadas del mismo. ¿Se acuerdan cuando le dijeron, tú le perdonaste y él lo perdonó? Y entonces le dijo, yo te perdoné a ti tanto, tanto, tanto y tanto. No lo había olvidado. Así que la parábola nos ilustra que no es necesario que olvidemos lo que me deben, pero que sí significa no estarlo recordando constantemente. Pero si no lo has olvidado, no quiere decir que no has perdonado, mi hermana. Hay que quitarnos. Dice, no te sientas culpable porque aún recuerdas en lo que te ofendieron. Eso es natural. Dios te dio una cosa que se llama memoria. Digo, algunas más o menos, ¿verdad? A mí más o menos. Pero si has perdonado, siéntete liberada de esa carga, aunque recuerdes la ofensa. ¿Estamos, hermanas? Entonces, perdonar no significa que vamos a olvidar lo que nos hicieron. Perdonar no significa reconstruir la relación. Ese es otro mito que también nos carga, ¿no? Porque, entonces si la perdono o lo perdono, ¿quiere decir que tenemos que otra vez ser bien amiguis? Pues no necesariamente. O un matrimonio, no sé, una relación, ¿se tiene que restaurar a fuerzas? Muy a menudo las fallas destruyen relaciones. Y en ocasiones es imposible restablecerlas por completo. No sé, si alguien te roba, pues le perdonas. Pero la próxima vez que viene a tu casa, ¿qué haces? No, pues alzas la cartera y todo, ¿verdad? Por ahí, porque dices, esta personita tiene sus mañitas. Entonces, de la misma manera, con cualquier otra falla que te hacen, tú lo perdonas, pero no quiere decir que ya vuelven a ser tan como si nada, ¿no? Por ejemplo, si alguien de una manera nos traiciona, nos roba, nos hace un gran mal, por lo cual perdemos la confianza y probablemente adquirimos una muy mala opinión de esa persona. Mi opinión no cambia de la persona, también vamos a ver ese otro mito, ¿verdad? Pero no significa reconstruir la relación. Puede ser que esa persona sí se dé cuenta de su mal y nos pida perdón y le perdonamos, pero no necesariamente debemos confiar en él o ella de nuevo para seguir siendo tan amigos como siempre. Ahora, mis hermanas, si se trata de un familiar muy cercano, pues, ¿qué? Deberíamos hacer el esfuerzo, ¿no? Por reconciliarnos. La semana pasada, unas hermanitas bien bonitas estuvieron aquí en familia y entonces a la hora de tener la plática, yo se acuerdan que les dije, si vienen en familia, si quieren separarse para que conversemos. Y ellas me contaron que prefirieron quedarse en familia porque tenían cositas que aclarar. Qué bonito, ¿verdad? En familia, pues por supuesto que sí, debemos de sobrepasar esas diferencias que tenemos. Como vamos a pensar, la suegra y la nuera, no somos el caso, ¿verdad? Porque son varias nueras, ¿no? Entonces en la Navidad llegan todas las nueras y resulta que se le olvida comprarle regalo a una de las nueras, de las yernas, porque nuera se ve feo, ¿verdad? De las yeras. Y entonces no le compra el regalo y esta nuera se ofende horrible, está muy enojada con su suegra porque además pues pasó un bochorno, ¿no? Todas las demás 17 nueras, abriendo sus regalos y todo y ella ahí nada más, ¿no? Y no, pues la suegra está viejita, ya está medio chocheando, ¿no? Entonces le pide perdón, perdóname hija, no, esto no lo puedo perdonar, me dolió mucho, me hizo avergonzarme mucho, me sentí no amada, supe que sí, en realidad soy la nuera, y así, ¿no? Y aquella pobre viejita le está pidiendo perdón y perdón, pero esta se queda ahí atorada, ¿no? Y se rompe la relación por completo. Bueno, en ocasiones es muy justificable que me hicieron daño en familia y pues quiero romper, pero vale la pena que en familia hagamos el esfuerzo por sí reconstruir relaciones. Ya lo hemos dicho aquí, yo creo que lo dijimos el martes pasado, ¿verdad? Un matrimonio se compone de dos, ¿qué?
de dos grandes perdonadores, porque invariablemente nos vamos a fallar. En el altar aquí cuando se están casando deberían de decirse eso, ¿verdad? Gracias por todas las veces que me vas a perdonar, porque soy imperfecta. Gracias. Y bueno, te prometo esforzarme para que no me tengas que perdonar tanto, pero así es. Si se trata de un familiar muy cercano, la pareja, los hijos o los padres, será bueno que nos esforcemos por reconstruir la relación. Pero si se trata de un compañero de trabajo o un amigo, es probable que de ahora en adelante, aunque lo he perdonado, me voy a cuidar de esa persona. Y que yo me cuide de esa persona y le tenga desconfianza, no quiere decir que no le he perdonado. No tengamos esa carga acá en la espalda, ¿no? Es que no le he perdonado porque ya no volvimos a ser amigos. No le he perdonado porque sigo teniendo desconfianza. No, te perdonaste, pero una cosa es una cosa. Pero no podemos estar seguros que haya cambiado tan profundamente como para no cometer de nuevo el error de confiar en esa persona. Así que no nos sintamos culpables por no reconstruir algo destruido. Y no permitamos que aquel que nos ofendió nos manipule, queriendo acusarnos de ser malas personas, mala gente, mala cristiana. Porque como ya no eres mi amiga otra vez, pues no que perdonan los cristianos. No nos dejemos manipular, hermanas. Reconstruir una relación es un asunto más allá del perdón. Y para ello hace falta la libre voluntad y el esfuerzo de cada quien. Y en familia, entonces, quiero enfatizarlo de nuevo, es importante perdonarnos unos a otros, porque vale la pena la relación. Y es un milagro maravilloso poder ver familias restauradas después de un quebrantamiento por una falla de alguno de los miembros y ver cómo pueden continuar adelante. Es una maravilla. Ok, otro mito. Perdonar no significa cambiar nuestra opinión sobre una persona o sus hechos. Este es muy importante porque luego no queremos perdonar porque pensamos que si lo perdono, entonces yo voy a estar significando que esa persona es bien buena gente, que no es cierto que era mala gente. Y por eso no queremos perdonar, porque no le quiero poner como el sello de buena gente. Pero no significa eso. Que tú perdones a una persona no quiere decir que dices, no, sí es bien buena gente. No, es bien mala onda, pero yo lo perdono. Yo lo perdono. Eso es hermoso. En la parábola dice que el amo perdonó a su siervo la super gran deuda, ¿verdad? En la primera instancia, cuando éste le pidió misericordia, pero por ningún lado dice que de pronto el amo le haya dicho al siervo, oh, qué buen siervo eres rete buena gente, eres maravilloso. No, solamente le perdonó la deuda, eso fue todo. El siervo seguía siendo lo que era. ¿Qué era? Una persona endeudada, uno que estaba en bancarrota, y eso nadie se lo quitó. Solo le quitaron la deuda. A ver, aquí hay un ejemplo que creo lo hablamos la semana pasada. Si a ti un borracho o drogadicto te atropella y te causa un problema de hospitalización de varios meses, tú lo puedes perdonar, pero seguirás opinando que aquel hombre es alguien con problemas de adicción o borracho, ¿verdad? No quiere decir que tú dices, ay, no, si no es un borracho, es bien buena gente. No, yo lo sé que lo es. Incluso hasta luego nos piden firmar legalmente un perdón, ¿verdad? Un día nos tocó atender esa situación con una chica que la atropellaron y fue el detalle, ¿no? ¿Voy a firmar el perdón? Hasta lo voy a firmar. Bueno, esa es una cosa legal, ¿verdad? Pero acá en mi corazón sí debo liberar a esa persona que me hizo un daño. Que lo perdones no significa que pierdas la cordura y opines maravillas de alguien que no lo merece. O que lo que hizo no fue tan malo. También esto, ¿no? Que lo que me hizo no fue tan malo. No lo quiero perdonar porque si lo perdono va a parecer que estoy diciendo que lo que me hizo no me importó. O va a parecer que lo que me hizo fue chiquito. Y no quiero que parezca eso. Entonces, no lo perdono. No te sientas culpable porque alguien te cae mal o porque alguien te merece una opinión muy negativa. Sí, hermana, tenemos así
alguien que nos ha hecho daño y que pensamos es un miserable y otras palabras. Pero lo hemos perdonado. Si tú sigues teniendo esa mala opinión de la persona, pues está bien que trabajes en no insultar, ¿verdad? Y en así, pero no quiere decir que no lo has perdonado. Hay que quitar de la espalda esa culpa. Si se la ha ganado, tú no tienes la culpa, sino el estilo de vida de esa persona. De hecho, como dijimos antes, el perdón es una cosa y confiar otra vez en alguien es otra cosa. El Señor Jesús llamó a los religiosos de su época, vean cómo les dijo: hijos del diablo, generación de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas. ¿Y qué quiere decir? Que cuando murió en la cruz por todos esos no murió. Estaba muriendo, dijo: todos los malos hipócritas de generación de víboras, por esos no muero. No, pues su opinión no cambia por las personas, aunque les perdona. Eso no significa que no les haya perdonado. De hecho, desde la cruz oró por ellos para que el Señor los perdonara. Pero no por eso dejó de opinar lo que opinaba de ellos. Fíjense, ¿saben cuándo yo supe que yo había perdonado a mi papá? Cuando pues ya fui una jovencita que me di cuenta del Evangelio y que si no habíamos creído en Jesucristo íbamos a pagar por nuestros pecados, ¿verdad? Pero que si habíamos creído en Jesucristo no íbamos a pagar por nuestros pecados. Y según yo, mi papá era un hombre muy pecador. Y entonces me horroricé y dije: si no se entrega a Jesucristo, mi papá va a tener que pagar por todos sus pecados. Y por eso entonces me urgía compartirle el Evangelio a mi papá. Y fue que yo hice mi campaña evangelística para mi papá, que espero que finalmente sí haya dado resultado, porque nunca me dijo sí, ¿verdad? Mi esposo les ha contado que yo le escribí una carta y le dije que no se preocupara por no haber estado conmigo, que Dios había sido mi padre, pero que yo oraba por él para que él también conociera a Dios como su padre y que necesitaba la salvación de Dios y el perdón de Dios y tal. Le escribí ahí toda una carta, ya ni me acuerdo qué tanto decía mi carta, y le escribí y le compré una Biblia y fuimos a visitarlo mi esposo y yo. Y cuando leyó la carta y la dedicatoria que le pusimos en la Biblia, se quedó mi papá así pensando y nos volteó a ver y me dice: es demasiado alto todo esto que me dices, no lo puedo ahora mismo digerir, pero lo voy a pensar. Bueno, espero que le haya dado, ¿verdad?, suficiente tiempo en su vida para haber acabado de pensarlo. Pero el Señor Jesús eso hizo, ¿verdad?, por todos los que lo estaban, pues incluso crucificando, ¿verdad? Él oró desde la cruz y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa clase de perdón el Señor extendió y quiere que extendamos nosotros a otros. Perdón no es decir no hiciste nada malo, cerrar tus ojos y no aceptar las consecuencias de lo malo que te hicieron o de lo que te hirió. No sé, te atropellaron, perdiste una pierna y perdonas a la persona y quiere decir que no es cierto que perdí la pierna. No, pues sí pasó. Negar que esa persona te hirió no es. Minimizar el mal comportamiento de la otra persona tampoco es eso. Tampoco es decir que lo que te hicieron no tiene importancia. No, sí tiene importancia, pero te perdono. Ignorar y pasar por alto lo que te dañó no tampoco significa ignorar lo que te dañó y lo que te hizo daño. ¿Sí? Entonces todos estos mitos tal vez nos ayudan a quitarnos la culpa de que si no hemos perdonado a alguien y tal vez si ya la perdonamos, o tal vez nos pueden ayudar a perdonar a una persona porque entendemos: no necesito hacer esto, no necesito decirle que no fue tan malo y que no me importó. Sí me importó, sí me dolió, pero te perdono. Y eres iba a decir groserías, malvado, pero te perdono, ¿ok? Así dice mi esposo que le pasó un día con una persona, ¿no?, que según los juntó alguien para que se perdonaran y no sé qué, y se reconciliaron y se reconciliaran, y aquel le dijo: bueno, tan amigos como siempre, después de que ya se dieron el perdón. Y dijo mi esposo: no, eso no. Tan amigos como siempre, no. Sí se vale, sí se vale. Ok, bueno, vámonos al siguiente mito. Perdonar no significa no disciplinar. No disciplinar. La disciplina no es otra cosa que un acto de amor. Cuando te dice tu hijo: perdóname, mamá, y tú le dices: sí, está bien, te perdono, ¿ya me puedo ir al cine? No, porque
Perdonar no significa no disciplinar. Creo que hasta Dios lo hace con nosotros también, ¿verdad? Dice Proverbios 3:12, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Y por eso no nos dejemos manipular. No que ya me habías perdonado, mami. No, sí te perdoné, hijo. Estás perdonadísimo. No guardo ningún rencor contra ti, nomás que te tengo que disciplinar. Hay ocasiones en las que alguien se quiere hacer pasar por el bueno de la película y te quiere hacer quedar a ti como la bruja del cuento. Pues no, que muy cristiana y me vas a castigar y ahora me quitas la amistad. Y no, y sí las conozco de veras. No está presente, ¿verdad? Pero alguien que me hizo una cosa y entonces yo pongo mi rayita con esa persona, le digo ya, no más. Entonces yo soy la mala, ahora resulta. No, ¿verdad? Ayúdenme, hermanas. No, gracias. Ok, no aceptes la acusación. Perdonar a una persona no significa que no debamos establecer parámetros para ayudarla a salir de sus problemas. El perdón sin solución es un perdón despreocupado en el futuro de quien se ha perdonado. ¿Ok? Si lo dejo sin consecuencias, pues es que no me interesa la persona. Hay ocasiones en las que el perdón debe ser seguido de una disciplina que ayude al pecador a cambiar su vida. Dios perdonó a Adán y Eva, ¿no? Pero igual que los expulsó del Edén, del huerto. Bien perdonadotes, pero bien expulsadotes. No confundamos el amor y el perdón con el apapachar el pecado. Perdón no es permitir que sigan haciendo lo que te ofende. Perdón no es permitir que sigan haciendo lo que te ofende. Cuidado con ese mito, ¿verdad? Es que yo lo perdono. Por eso, pues, permito que siga siendo así. El hijo, el esposo, la prima, el vecino, la tía. Hay que aprender, ¿verdad? Que tenemos que hacer cambios con las personas. El que tolera el pecado se hace cómplice del pecador. Bueno, otro mito. Perdonar no significa aceptar la culpa que no nos pertenece. Eso está peor, ¿verdad? No, sí, yo tuve la culpa. ¿Sí han visto eso? En las parodias esas, ¿no? La mamá esa mexicana. Sí, yo tuve la culpa, mijito. Con el, ¿cómo se llama un hijo payaso que es el consentido de su mamá, un fresota, de una señora que es nacolona. Albertano. Un día vi un capítulo donde la señora le decía para todo, yo tuve la culpa, mijito, yo tuve la culpa. ¡Uy, qué horror!, ¿verdad? Cuidado, ¿no? Porque perdonar no significa aceptar la culpa que no nos pertenece. Hay una gran diferencia entre perdonar y echarse la culpa. Vean aquí, con la parábola de los dos deudores. Quien debía los miles de monedas de oro, ¿quién era? El siervo, no el amo, ¿verdad? El amo nunca le dijo, sí, no, ya no me debes, yo tuve la culpa, perdóname. No se adjudicó la deuda a él. Le perdonó y le dejó en libertad, pero eso es muy distinto a lo que hacen algunos que en vez de perdonar dicen, está bien, no te preocupes, es que yo tuve la culpa. Yo te provoqué, como los golpes, ¿no? A las mujeres maltratadas. ¿Cuántas mujeres, verdad? Que ya cuando alguien las quiere defender del marido, no, déjelo, es mi marido. Para eso es mi marido. Y es que yo lo provoqué. Yo tuve la culpa. ¿Se han escuchado eso? Mujeres que se echan la culpa de que el marido las golpee. 8 de marzo, vamos a hacer nuestra marcha, mis hermanas. No, es que hay de todo, ¿verdad? También hay mujeres golpeadoras, ¿no? Y yo creo que ya están también los maridos diciendo, es que yo la provoqué, ¿no? No nos echemos la culpa. No es correcto, las culpas deben enfocarse correctamente para que se puedan perdonar. Tú tuviste la culpa y te perdono, ya, ¿ok? Pero tú tuviste la culpa, no, yo no me voy a echar la culpa. Bueno, perdonar no significa necesariamente hablar con la persona que nos ofendió. Este es otro mito, ¿no? Y es uno, que se pasan de la raya algunas personas, porque entonces entendemos que debemos perdonar a la persona y ahí vamos, ¿no?
a buscarla y a hablar con la persona, y a veces regamos más el tepache. O también en cuanto a las faltas que nosotros hicimos, ¿verdad? Es que me enseñaron en la iglesia acerca de que debo buscar el perdón de las personas. Entonces voy a ir con cada persona a la que yo le he hecho daño y le voy a ir a decir todo lo que le hice para que me perdone. Capaz que la persona ni cuenta se dio y nomás vamos y hacemos más grande la cosa. En ocasiones no es necesario hablar con la persona que nos perdonó. Miren, incluso pues si la persona ya no está viva, entonces ya no la puedes perdonar porque ya no está viva, ya no puedo hablar con esa persona. Muchas veces el perdón es cuestión aquí, entre mí, y punto. Suelto a esa persona, que la tengo yo aquí agarrada y que, como dijo Jeremías, es mi canción, ¿verdad? Estoy todo el día pensando en esa persona que me hizo daño y entonces ya la suelto, no más. No voy a ir a hablar con esa persona porque a lo mejor es hacer el problema más grande. Dice acá, es muy grato cuando alguien que nos ofendió se atreve a vernos la cara y nos pide, a vernos a la cara, no vernos la cara, a vernos, es diferente, ¿verdad? A vernos a la cara y nos pide perdón. Es maravilloso cuando nosotros nos atrevemos a hacerlo si hemos ofendido a alguien, pero hay ocasiones en las que debemos perdonar a alguien en ausencia. En este caso, el beneficio pues es exclusivamente nuestro, ¿verdad? Yo le he perdonado. Porque tal vez, mi hermana, esa persona a la que yo debo perdonar, ni siquiera me está pidiendo perdón. Y entonces, ¿cómo le hago? No, hasta que me pida perdón, lo perdono. Y entonces, mientras tanto, yo voy a estar acá. A lo mejor la persona no se ha arrepentido. A lo mejor sigue siendo bien mala onda esa persona. Y no me va a pedir perdón jamás. Entonces, ¿cómo? Muchas veces el perdón lo tenemos que dar aunque no nos lo hayan pedido. ¿Por quién? Por mí, por mi propio bien. Tengo que soltar a la persona. Ok, perdonar no es una emoción o un sentimiento. Esto es otro mito, mis hermanas. Es que como que yo no siento. Y hasta queremos sentir como, a ver, perdonar significa que ya otra vez la quiero o lo quiero un montón. Y luego ya, ok, ya perdoné, a ver, ya siento bonito, hoy no, todavía siento bien gacho, entonces no he perdonado, ¿no? No es una emoción o un sentimiento, perdonar es una decisión sabia de obedecer a Dios y ser libres del resentimiento. Esa palabrita clave la va a estar ocupando mi querida Mari y Elvi la próxima semana. Nos van a hablar acá de cómo liberarnos de esos resentimientos que traemos aquí. Nos van a dar hasta técnicas de, no es cierto, ¿verdad? No, porque no son de esa clase de psicólogas. Más bien nos van a dar consejería cristiana, pastoral, ¿verdad? Pero pues con los conocimientos científicos que tienen mis hermanas también en los estudios de la conducta, que como de verdad el traer un resentimiento, qué cosas tan tremendas nos acarrea, ¿verdad, chicas? Nos hace que se nos caiga el pelo, que nos dé gastritis, que nos salgan ronchas, que perdamos el apetito o que aumente nuestro apetito. Nos hace personas amargadas, nos pone viejas y feas, nos sale celulitis. No, es horrible. Entonces, esa palabrita, resentimiento, no es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión. Ahora vamos a ver qué es el perdón, unas definiciones. Todo esto les digo, mi esposito nos lo escribió, así que está muy interesante. ¿Qué es el perdón? Después de mencionar lo que nos dice este pasaje respecto al perdón y después de derribar los mitos al respecto, surge una pregunta. ¿Y qué es el perdón entonces? Conviene que hagamos una clara definición para hacerlo, entonces va a ser larguita nuestra definición, ¿sale? Vamos a ver, perdonar es reconocer que todos somos deudores. Eso está perfecto, porque entonces quien no perdona, como que está parada en un ladrillo más alto que el otro al que no perdona, ¿verdad? Soy mejor que tú. Se pone como en su pedestal de la perfección y resulta que no es cierto. Como dicen, también tú tienes cola que te pisen, ¿verdad? También yo tengo cola que me pisen. La falta del perdón enferma, carcome, y perdonar es sanar. El pecado de no perdonar es peor que el cáncer, la tuberculosis, el SIDA y la lepra.
Vivamos la medicina. Perdón, estoy leyendo el punto que no era, ¿verdad? Sí. Bueno, ahorita volvemos a ese. Vamos a perdonar y reconocer que todos somos deudores. Es un acto de misericordia que proviene de la misericordia que hemos sido objeto nosotros. Es entender la naturaleza humana que nos es común. Ya lo vimos también la semana pasada. La base del perdón es que todos somos pecadores. Ahora sí vamos a ese. Perdonar es sanarse a uno mismo. La que más necesita perdonar soy yo. Hazte el favor, ¿verdad? Hacerme el favor a mí misma. Porque decíamos, es peor que un cáncer, que una tuberculosis, que el SIDA y que la lepra. Vivamos la medicina del Señor, imitémosle perdonando como Él lo hace y seamos sanadas. ¿Cuántas enfermedades? Ahora sí que como dirían los carismáticos, ¿no serán porque traemos por ahí atorado a alguien en nuestra vida y que no le hemos querido soltar? Y es muy posible, los médicos nos lo pueden comprobar, ¿verdad? Somatizamos, ¿qué significa esto? Que lo que traemos en el alma, en el espíritu, se manifiesta en el cuerpo de una o de otra manera, sale. Hay que soltar a esas personas por nuestro propio bien. Perdonar es liberar y liberarse. Quien perdona a otro, lo deja en libertad y se deja en libertad a sí mismo. La falta de perdón es una esclavitud de quien no perdona. Perdonar no significa hacerle un bien a quien se perdona, significa liberarme yo. Esto está padre porque entonces, ya no le tengo que hacer bien a quien me transgredió, nomás lo perdono. Nomás que espérense, porque luego sí dice la palabra que debemos de amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Yo tengo una historia que está en uno de mis libros, un testimonio de una mujer Oreb. Si quieren saber el nombre, búsquenlo allí en los libros. No les voy a decir cuál para que compren los 4, pero es tremendo. A mí me impactó y me sigue impactando. No sé si yo habría sido capaz de algo así. Nuestra hermana tenía a su esposo, sus 3 hijitos, y resulta que el esposo se va con la mejor amiga de la hermana. La deja, se divorcian. Y bueno, pues allá está aquel con esa mujer, ya no es su amiga, por supuesto, pero como el hombre, pues ya si dejó a una, deja a otra, también la dejó aquella, ¿verdad? Y al pasar los años, los niños ya no son niños, ya son unos jovencitos, y esta mujer, la ex amiga, enferma muy, muy grave, de una enfermedad de esas terribles, esclerosis múltiple, está postrada en una silla de ruedas, y está sola, abandonada. Y entonces nuestra hermana en Cristo, que había sido su gran amiga de ella, siente compasión por ella, le da pena que está sola. Y además le pasa tal vez el caso ese que me pasó a mí con mi papá. Va a tener que pagar por todos sus pecados, además, cuando se muera. Y entonces platica con los hijos y todos están en el acuerdo de ir a predicarle el evangelio a esta persona. Y entonces van, la visitan, le llevan una despensa y le dicen el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora resulta que se convierte a Cristo aquella mujer. Y entonces la siguen discipulando y se quiere bautizar. Y entonces la traen a la iglesia, ellos, porque tiene que estar en la silla de ruedas, ella no se puede mover por sí misma. Y ellos, toda la familia, mi hermana con sus 3 hijitos, que me está viendo seguramente por internet porque ya no vive aquí en la ciudad, la llevan a bautizarse, allá en el Gran Fórum. Ahí se bautizó esta persona, su silla de ruedas, fue toda una cosa bien aparatosa poderla bautizar. ¡Guau! Si se queda usted así como que yo no lo haría. Pues es lo que nuestro Señor hace, ¿verdad? Y lo que nos enseña. ¿Y sabe qué? Nos cuenta mi hermana que fue para ella sanador, liberador. Dice uno, yo no lo haría, pero cuando escuchamos el testimonio de gozo, de paz de la persona que es capaz de hacer eso, qué hermoso, ¿no? Qué libertad tan maravillosa se experimenta cuando es uno capaz de perdonar a tal grado. Y entonces ya no nada más, dice aquí, perdonar no significa hacerle un bien a quien se perdona, significa liberarme yo.
pero llegar hasta ese grado de incluso hacerle bien. Ahora, no forzosamente tiene que ser esto, ¿verdad? Ya quedamos, el perdón no significa que tengo que hacerle bien, pero si en algún momento lo necesitase, pues hacerlo, ¿verdad? Déjenme, les voy a leer acá una anécdota también que nos escribió mi esposo. Después de más de un año de atender en consulta pastoral a una mujer que fue violada por 3 rufianes, sin avanzar mucho en la terapia, ella tenía problemas con su esposo, sus hijos tenían problemas de relaciones interpersonales y su hogar estaba a punto de la bancarrota. Pues ya nos podemos imaginar el caso, ¿verdad? La mujer está traumada, dañada, pero además trae acá un rencor y está pensando todo el tiempo en eso. Su vida gira en torno a los 3 rufianes que le hicieron esa maldad. Ok. Y dice mi esposo, aunque habíamos dejado de hablar del suceso y solo abordábamos temas relacionados con su depresión e insatisfacción en la vida, me vi en la necesidad de regresar al evento original y le pregunté, así como para hacerla a la hermana dimensionar cuánto daño le habían hecho, hasta dónde había llegado el daño. Entonces le hace preguntas a mi esposo, ¿le contagiaron SIDA? Ella dijo, no, pastor, eso está descartado. ¿Le cortaron alguna parte del cuerpo? No, dijo ella, un poco molesta por hacerla recordar. Y luego otra pregunta más fuerte, hizo mi esposo, ¿la violan cada mañana? No, dijo ella, bastante molesta y a punto de llorar. Y dice mi esposo, así que le dije, pues déjelos ir, maldígalos si quiere, pero no viva como si la siguieran violando cada día. Ha abandonado su vida matrimonial y su trabajo de madre por estar pensando en lo que le hicieron hace tiempo. Esos rufianes tal vez estén muertos y de seguro se la verán con Dios. Y usted sigue viva. La hermana me interrumpió llorando y me dijo, ¿cómo hago para no sufrir cada día lo que me hicieron? Y dice mi esposo, perdónelos. Es decir, desátese de ellos, póngalos en las manos de Dios, entréguelos a la justicia divina y no viva lo que no está sufriendo ahora mismo. Tan importante, mis hermanas, soltar a esa persona que nos hizo algún daño, para soltarnos a nosotros mismos. Muchas veces es como hasta pues es una autoagresión, es una autodestrucción y es como de esos, se llaman mecanismos de defensa, que de defensa no tienen nada, que nos están haciendo daño, porque es como justificarme que no soy buena persona, que no soy buena madre, que no estoy realizándome en la vida, porque tengo eso. Por eso es que los hijos también tienden tanto a echarle la culpa a los padres. Es que yo no estoy haciendo esto y esto y esto y esto por culpa de mis papás. Es como el mecanismo de defensa. Pero si lo sueltas, ups, ya no tienes entonces pretexto y entonces ahora sí tienes que vivir y esforzarte por hacer las cosas que te corresponden. Ya no hay a quien echarle la culpa. Debemos soltar a esa persona para liberarnos y poder hacer lo que nos corresponde en la vida, dejar los pretextos. Perdonar, otra definición del perdón. Perdonar es cancelar una cuenta pendiente. No, y aquí sí se pasó mi esposo, fíjense. ¿Alguien te debe dinero desde hace mucho tiempo? ¿Firmaste por fiadora y has perdido una propiedad a causa de la mala paga de alguien? Y alguna va a decir, sí, a mí me deben. Okay, entonces, ¿qué seguirá aquí en el escrito de mi esposo? Pues ve, cóbrale y luego ya la perdonas, ¿verdad? No, miren, hermanas, te tengo noticias. A causa de la crisis actual, lo más seguro es que no te va a pagar. Sí, es que incluso hay personas que están por 20 años estancadas, sin hacer ya nada de su vida material, porque están esperando a que fulanito o fulanita les pague. Cuando me pague, entonces yo ya voy a enderezarme, voy a poner mi negocio, voy a trabajar y es que estoy esperando que me pague, estoy esperando que me pague. Ay, no, pues me encanta mi esposo, dice, no te va a pagar. Así que te recomiendo lo siguiente, háblale a esa persona que te debe, hermano, ya sea tu hermano, tu cuñado, tu ex esposo, tu ex amigo, tu ex novio, etcétera, etcétera.
te debe y llámale por teléfono y dile, ¿sabes qué? Te perdono, ya no me debes nada. ¿Están de acuerdo con esta enseñanza del Paz? Si tienen alguna queja, por eso yo advertí, lo escribió el Paz, desde el principio. El domingo ahí se forman a la saludada y le dicen, Paz, ¿cómo cree? No, eso no está. O sea, sí le puedo decir te perdono, pero ¿cuándo me vas a pagar? ¿No? No, dice, ya no me debes nada. Y dice mi esposo, después de colgar el teléfono, pega un brinco, levanta los brazos y di, ¡soy libre! Miren, mis preciosas, si Dios es el dueño del oro y la plata, ¿verdad? Sabe qué necesito. Y si esa persona sinvergüenza malvada se portó bien trácala conmigo, Dios me compensará. Dios me compensará. Con mi mami yo lo vi bien bonito cuando yo estaba joven, ella me dio ese testimonio. Mi mamá vendía cosas. 2 veces le pasó eso, ahorita les cuento las 2 porque tenemos tiempo, chisme, ¿verdad? Entonces mi mamá vendía cosas, traía de Estados Unidos y vendía acá y luego ya puso hasta su negocio y todo, ¿no? Y entonces una señora malvada, vecina allí de la colonia, empezó a pedirle fiado a mi mamá y a otro bonche de gente y tenía ahí sus deudas cuando de repente se mudó de casa. O sea, se iba a mudar y por eso a todo mundo le pidió fiado. Y entonces mi mamá se quedó ahí con que le debía un montón. Y de verdad, mi mami, ya saben ustedes, vivía al día, era súper luchona, súper trabajadora y no se merecía que le hicieran esa maldad tan grande. Le robaron, así infraganti, ¿no? Pero mi mamá, bien bonita, dijo, Dios proveerá. Dios proveerá. Qué hermoso. Y pues sí, el Señor provee. Hermanas, Dios es fiel. Yo no dependo de la persona que me deba. Dios es fiel y Él se encargará. Si a mí me hace falta, Él me lo dará de una u otra manera. Perdonarlo. Y puedo yo acá decir, acá en mi corazón humano, y a ese le dará su merecido. Pues ya, ese es su tema de Dios, ¿verdad? Porque sí queremos, esa satisfacción, hermanas. Pastor, ven a ayudarnos aquí con el tema, porque sí le queda a uno, ¿no? Como las ganas de ver la justicia divina, ¿no? Pero hay un Dios, ¿no? Decirle que le caigan todos los rayos encima. Hermanas, perdonar es dejarle la justicia a Dios, dejarle la justicia. Y entonces pega un brinco y dice, ¡soy libre! Es decir, no me debes nada. Es reconocer que todo está en las manos de Dios. Les iba a contar otro, ¿verdad? Porque son 2 chismes los de mi mamá y los chismes son, yo sé que les gustan los chismes. Ok, que un día acordamos con mi mami, ya cuando éramos, pues ya es familia pastoral, y entonces mi mami seguía con sus negocios. Y yo le dije, mami, mejor en la iglesia no hagas negocios, porque nos ponen un punto incómodo como familia pastoral. Y ella no me hizo caso. Y entonces para ese tiempo vendía oro mi mami. Traía esas bolsitas que tienen así colgadas todas las cadenitas, la abres así. Entonces traía todas sus cosas así y las llevó a la ciudad en donde vivíamos, ni les voy a decir la ciudad. No cuento el chisme completo, luego en el desayunito al rato, ¿sí? Pero esta hermana le dice a mi mami, hermana Irenita, si quiere le ayudo a vender su oro, présteme su cosita. Y mi mami le dio todo. Y entonces la hermana, pasaban las semanas y es que no he vendido, y es que no sé qué, y luego, no, hermana, nomás se hizo loquita y no le dio ni su oro a mi mamá, ni su dinero. Híjole, qué incómoda situación, ¿verdad? ¿Qué hace la familia pastoral, hermanas? A ver aquí, ¿cómo se llama esa? La Rocío, ¿cómo se llama esa? ¿Qué hace usted? Laura se llamaba, ¿no? Entonces, Cristina, ¿qué hace usted, hermana? Como esposa de pastor, va y se moquetea a la hermana. Yo me la quería moquetear. La verdad, la veía y me daba aquí así un entripado, ¿no? Porque no me lo habían hecho a mí, sino a mi mamacita hermosa. Y no, pues no había manera de hacer que le pagara. Entonces simplemente le dijimos a mi mamita, mira mamita, el Señor te va
te va a compensar. Y mi mami, sí, yo lo sé, yo lo sé. Y pues sí, el Señor se encargó de que a mi mamá no le hiciera falta y esa mujer nunca pagó. Está perdonada, ¿ok? Pero no considero que es una buena persona. No olvidé lo que hizo. No considero que lo que hizo no fue un gran daño, pero la dejamos. La dejamos y de hecho nos dimos cuenta que no hizo falta después eso. El Señor provee porque es material. Y en cualquier sentido, en cualquier aspecto, dejar que el Señor se encargue. Perdonar es cancelar una cuenta pendiente. Ya les bastó, mis hermanas, con los ejemplos que les acabo de dar. Ok, es decir, no me debes nada, es reconocer que todo está en las manos de Dios. Otra definición, perdonar es manifestar el carácter de Cristo. ¡Oh, qué bonito! Parecernos a Jesús. Quien perdona se está portando como el Señor. Si le digo al Señor, en mi oración le decimos, Señor, quiero ser como tú, Él me contesta, pues perdona. Perdonar es la mejor manera de parecernos a Jesús. Y otra, está cortita. Perdonar es vivir. Ese también es nombre de telenovela, ¿no? Perdonar es vivir, porque quien se resiste a perdonar, se resiste a vivir o se está matando en vida, ¿no? O está matando cosas de sí, está matando su gozo, su paz, su amor, su libertad, está matando otras relaciones, porque si estamos enfrascadas en eso, como vimos el testimonio de que cuenta mi esposo de esta hermana, que fue violada, si estamos enfrascadas en eso, arruinamos otro tipo de relaciones. Perdonar es vivir. Y perdonar, por último, es establecer el reino de Cristo en la tierra. Si nos parecemos a Jesús, entonces estamos prolongando aquí, ¿verdad? Ese testimonio de lo que es ser una verdadera cristiana, mis hermanas amadas. Hemos sido perdonadas para perdonar. Y que perdonemos es una evidencia de que hemos sido perdonadas. Y establecemos el reino de Cristo aquí en la tierra. Como el testimonio de mi hermana. Ella ganó un alma para Cristo. Ganó un alma para Cristo y se liberó además de pasada. Qué hermoso. Pues mis hermanas, yo creo que todas tenemos en algún nivel a alguien que perdonar. Espero que como mujeres cristianas y buenas discípulas del Señor no traigamos así como esos grandes rencores, pero de pronto sí tenemos cosas que soltar y aprender a ver a la gente con otros ojos, con ojos de amor, con ojos de ternura. Hay ternurita, ¿verdad? De que pues somos humanos. Ella es humana, él es humano, se equivocó, la regó, yo también la riego. Ay, vamos a seguirle. Y hablábamos la semana pasada, tan importante hacerlo en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación familiar, en el núcleo más cercano, pero con cualquier otra persona del pasado, que ya ni siquiera está, que ya no la puedo ver, ya falleció. No me está pidiendo perdón, tal vez alguna persona, no se ha arrepentido, es un sinvergüenza todavía, pero perdonar para establecer el reino de Cristo en la tierra. El desafío, perdonemos, perdona ya. Esta serie, mis hermanas, la hicimos, ahora sí que a petición del público, porque usted lo pidió, porque varias hermanas me dijeron, es que no puedo perdonar. Tengo este tema, ¿verdad? Espero que se nos hayan resuelto algunas dudas. Capaz que después de estudiar esto dices, pues sí, yo ya había perdonado, pero es que yo pensaba que perdonar era esto. O al entender mejor qué es el perdón, dices, está bien, puedo perdonar, porque de pronto no me atrevo a perdonar porque creo que es esto. Y ya quedamos. Esa hojita guardémosla y ábrase en caso de incendio, hermanas, en caso de emergencia, porque claro que la estaremos necesitando. Ahora vamos solamente a una preguntita que nos quedó de la semana pasada, ¿verdad? Para que platiquemos. ¿Hay algún concepto que tenías equivocado acerca de perdonar? ¿Hay algún concepto que tenías equivocado acerca del perdonar? Vamos a escribirlo y vamos a juntarnos en grupitos, unas 4 o 5 hermanitas, a conversar y pues que tal vez podamos compartir
alguna experiencia, algún testimonio o solamente pues mis conceptos, ¿verdad? Que yo estoy renovando aquí acerca del perdón. Y mis hermanas por internet pues también escriban por ahí en su libretita algún concepto que estaba equivocado y que por la meditación de esta mañana hoy entendemos de otra manera. ¡Wow, mis hermosas! Se puso buena la conversación, ¿verdad? Es como aterrizar todo lo que estudiamos acá, aterrizarlo a mi caso, a mi vida, a mi mente, y que trabaje también aquí yo para poderlo poner en práctica. Y solamente aquí en esa platicada entre amigas, qué bonito tener amigas con las cuales platicar y amigas con las que nos entendemos, porque si hablamos con otras de allá afuera, se quedan así como que, no perdones, a mí el que me la hace me la paga. Pero qué hermoso poder imitar a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermosas, no hemos terminado la serie, nos quedan 2 martes. El próximo se va a poner buenísimo, ya me platicaron Mari y Elvi lo que tienen. Va a haber incluso, mis hermanas, concurso y premiación. Se van a repartir los Óscars a las más perdonadoras. No, bueno, va a haber concurso de qué, no sé, no les digo, sí sé, pero no les digo, pero va a estar muy bonita la próxima semana, muy práctico. Y vamos a aprender a estudiar acerca de cómo liberarnos del resentimiento, del rencor. Y solamente puro amor, dijo aquel. ¿Ok? Para solamente dar amor. ¿Cómo es? Es así, ¿verdad? Es que no soy buena discípula de ese. Y bueno, mis hermanas, amigas de internet, no dejen de conectarse el próximo martes también. Y sigamos. Y luego ya el último martes vamos a ver un caso de la vida real. De la vida real bíblica, ¿sí? Porque ya ya quieren ustedes una aquí que les cuente. Estaría padre, ¿verdad? A lo mejor... A ver, si alguna tiene un testimonio que compartir, platíquemelo, pasa por el filtro y ya le digo, ok, vamos a compartirlo. O le digo, no. ¿Sale? Si alguien tiene algo que compartir, me lo dice antes, ¿sale? Y estaría padre para que sean los casos de la vida real y con eso vamos a concluir nuestra serie. Pues vamos a darle gracias al Señor por lo que hoy aprendimos y a pedirle, Señor, ayúdame a vivirlo, ¿verdad? A ponerlo en práctica. O decirle, gracias, Padre, porque has hecho esa obra milagrosa en mí y soy libre y he podido perdonar. Qué hermoso. Oremos, dale tú gracias al Señor, cierra tus ojitos y dile gracias, Padre. Hablando de cuántas cosas darle gracias al Señor, dile gracias, Padre, por tu perdón y gracias porque me das a mí la capacidad de perdonar. Gracias, Señor, por esa libertad que nos das. Tan fácil, Señor, que es, porque es perdonar y ya. Como hoy aprendimos, no hay otro bonche de cosas que tengamos que hacer, Señor, sino solamente soltar las deudas que tenga alguien con nosotros. Y Señor, ayúdanos a vivir esa libertad y gozar de ese perdón que tú nos has dado a nosotras y extenderlo a otras personas. Síguenos enseñando para, como tus discípulas, vivir en gozo todos los días de nuestra vida en esta tierra. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén.